Bienvenidos a Cine Aparte. Llevo varias semanas queriendo hablar con ustedes aquí en este espacio de la película Ida, del director Pavel Pawlikowski. Es la película más sorprendente, sin duda, del 2014. Y no es solamente que sea la más premiada, aunque sí es una de las más premiadas, lleva unos 60 premios, incluyendo el Oscar a la mejor película extranjera, ni que sea una de las favoritas de la crítica, que lo es, ni que sea un éxito comercial, relativamente hablando, considerando que le gusta a la crítica. Lo sorprendente de Ida es que es todas estas cosas, siendo una película increíblemente austera, increíblemente sobria, que incluso está filmada como habría estado filmada una película de los 60 en Polonia. Y normalmente las cintas que hacen tanto ruido en determinados momentos son películas que proponen cosas, que apuntan hacia el futuro del cine, ya sea visual o narrativamente, y no las que van hacia atrás en la forma. Pensemos, por ejemplo, en el cine de Kieslowski, a propósito de cine polaco, que hace, no sé, 25 o 30 años no había vuelto a estar en boca de toda la gente. Ese cine en su momento era propositivo. Y es más sorprendente porque va décadas atrás y sin embargo, como les digo, ha causado un terremoto. ¿Qué la hace tan poderosa? Bueno, que cuenta por un lado la historia de dos mujeres que deben llegar a términos y deben reconciliarse con su identidad y con su pasado. Es una historia personal, íntima y que habla de torbellinos al interior de estas dos mujeres. Por otro lado, echa un vistazo a un periodo de la historia de Polonia, el periodo de la posguerra, que es muy doloroso y echa una luz sesgada y sutil a hechos que son muy incómodos y muy dolorosos, valga la redundancia, para los polacos, y esto le ha causado críticas a Pawlikowski desde Polonia, lo cual es sorprendente, paradójico a la vez, porque es una película que otra vez pone a Polonia en boca de muchísima gente cinematográficamente hablando, pero se le culpa de traidor de la identidad polaca. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones y los cargos? Más adelante. Primero, la premisa de Ida, que aclaro, es una premisa, es algo de lo que se informa al espectador en los primeros 7 minutos. No es un spoiler, es lo que detona la acción. Ida es una novicia que está en un convento católico en los años 60 y que antes de ordenarse como monja se entera de que es judía, que fue dejada en el convento durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y se lo cuenta además su tía que se confiesa una juez del periodo stalinista, sanguinaria, implacable, y que ella misma confiesa mandó a varios hombres al paredón. Y ahora se sugiere es una prostituta. A partir de esta revelación, las dos mujeres emprenden un viaje, que es literal y metafórico, para buscar a los padres de Ida, en dónde murieron, qué fue de ellos. Y es esta parte la que le ha acarreado críticas a Pawlikowski. Se le dice que sugiere que todos los polacos católicos colaboraron con los nazis delatando judíos y que no aclara, y que debería de aclarar, que muchísimos de ellos murieron, muchísimos polacos católicos murieron defendiendo judíos, escondiéndolos y dándoles de comer. Le exigen a Pawlikowski incluso, o bueno, ya no se lo exigen, se lo exigieron en su momento, que al final de la película incluyera estas leyenditas explicatorias donde se habla de cifras, de quienes sí ayudaron a la población judía, un poco salvando el honor del país, lo cual es totalmente innecesario en Ida. Quienes vean la película y la escena que quizá le acarreó todos estos cargos infundados a Pawlikowski, verá que todas estas realidades, posiciones, situaciones, factores difíciles están contemplados y están contemplados sin explicarse. Pawlikowski no pone a sus personajes a dar razones. Es una película de ficción y es una película histórica en el mejor de los sentidos, en el sentido de que nos permite dialogar con el pasado desde personajes que no son héroes ni villanos y que no pretenden recrear la historia tal y como fue, y lo que no es lo mismo
que la falsee, porque al final está hablando del drama de las dos protagonistas. La fotografía misma sugiere esta misma ambivalencia, estos mismos claroscuros, una fotografía en blanco y negro espléndida que también estuvo nominada al Oscar. Y en cuanto a la parquedad de los diálogos de los personajes, yo creo que es mucho más fiel mostrándolos de esa manera el director que añadiendo todo tipo de leyendas explicativas. Es decir, cómo mostrar la situación psicológica y emocional de una sociedad que acaba de ser exterminada, casi exterminada. Polonia perdió casi un quinto de su población en la guerra y a esto le siguieron las purgas estalinistas. Evidentemente no podría ser desde personajes que contaran todo con la mano en la cintura, como si fueran catedráticos dando lecciones de historia. Son personajes con un pasado reciente que están marcados por aquello en los que se vieron obligados a participar o no, que apenas si pueden articular el dolor. Por eso Ida es tan poderosa, porque habla de ese conflicto y porque habla de la dificultad de asimilar un pasado y de la necesidad de hacerlo. La puesta en escena es impecable, las composiciones son extrañas y esto, ha dicho Pawlikowski, es con el fin de que la gente también vea una realidad que le puede parecer ajena, pero sintiendo incomodidad y por lo tanto queriendo involucrarse con ella. Y además esto puede parecer todavía sorprendente, hablando de una película sorprendente. Hay mucho humor en Ida, un humor evidentemente fino, un humor oscuro, que empieza desde los gestos mínimos y los ojos extrañados de la protagonista, al tener que asimilar ella también un mundo que le había sido hasta ese momento totalmente ajeno y del que de pronto se sabe marcada por él para bien o para mal. Vean Ida, se puede comprar ya en DVD, se puede ver en algunas plataformas. La película más sorprendente del 2014 de Pavel Pawlikowski y yo los espero ojalá aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.